El maestro dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar fruto malo. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 15 al 20. Los falsos profetas, los falsos ministros, los falsos apóstoles, los falsos misioneros, los falsos comunicadores de la palabra de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 23 de junio, año 2021. Los falsos ministros, los falsos profetas. Hay una parte de la Santa Biblia que también le dedica Jesús de Nazaret a dar recomendaciones a las personas. Algo así parecido como a esos consejos buenos y sabios de los padres de familia a sus hijos, advertencias, consejos: tenga cuidado, yo le recomiendo, esté atento, sea diligente. Una buena cantidad y variedad de proposiciones para ayudarle a las personas a vivir mejor su vida en esta tierra, a ser mejores ciudadanos, a vivir mejor su propia religión. Los falsos profetas y los falsos ministros, la advertencia. Cuando uno comienza a leer la Santa Biblia y recorre esos dos grandes grupos de una Biblia, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Antigua y la Nueva Alianza, va a encontrar una buena cantidad de advertencias desde los primeros libros de la Santa Biblia y todo el discurrir de las 4 versiones del Evangelio. ¿Qué decir del apóstol San Pablo advirtiéndole a todos sus coterráneos donde él va enviando sus cartas? ¿Qué decir de San Pedro advirtiendo? ¿Qué decir de San Juan en sus cartas dando advertencias? Hay una buena cantidad de advertencias. Luego, el tema es interesante en la Santa Biblia. El profeta que tenga la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta no tendrá sentido ni razón de ser. Libro del Deuteronomio, capítulo 18. Una advertencia. Evangelios hablan de las advertencias. Habrán oído hablar de guerras, de rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen porque eso es necesario, pero todavía no es el fin. Una advertencia. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que la desolación está cerca. Los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense, y los que estén en los campos, hagan esto, hagan aquello. Advertencia del Evangelio. No sigan a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos les ordena el Señor Dios, que está en medio de ti, porque Dios es celoso, no sea que Dios no le guste que ustedes están con los falsos dioses. Advertencia. Cuidado, no sea que se engañe el corazón y se desvíe sirviéndole a otros dioses y adorando a otros dioses. Así que ya tenemos el tema planteado, como que la Santa Biblia nos da esa gran ayuda para la vida personal, las advertencias. Así como son bienvenidas las advertencias para la salud física de las personas: no coma esto, no coma aquello, tenga cuidado con tales alimentos. Eso es una advertencia de tipo de salud. Advertencias comunitarias: cuando las personas aprenden a convivir con los demás, sea prudente con los demás, trate bien a los demás, respete a los demás.
No le haga a los demás lo que no le gustaría que le hicieran a usted. Advertencias, bien importante para nosotros. El Papa Francisco maneja muy bien ese tema y lo hizo en una buena cantidad de oportunidades que estuve buscando la biblioteca virtual. Y lo hace en varias ocasiones, en cuentos, por ejemplo, en un mensaje, en una jornada mundial para las comunicaciones sociales, en una buena cantidad de homilías. El Papa dice cosas tan serias y tan importantes como las siguientes. Serán nuestros frutos quienes nos den a reconocer como verdaderos discípulos. Entonces el Papa toma el tema hablando del árbol bueno y del árbol malo. El fruto que dé la persona, el fruto que dé cada árbol, cada persona. Entonces hará reconocer esa persona en una sociedad si es buena o es mala. ¿Qué es el fruto? La manera de ser de la persona, de comportarse con las demás personas, la lengua de la persona, los sentimientos de la persona, cómo se aprovecha la persona de la religión. Eso significa que los frutos dice el Papa Francisco, qué clase de persona es. Es un falso profeta, es un falso creyente, es una persona vividora de la religión, vividor de la religión, es un falso profeta, falso discípulo. Por eso la Santa Biblia advierte contra los falsos profetas. Es decir, existen personas que hablan de Dios, pero solamente buscan su provecho personal y en lugar de acercar la gente a Dios, aleja a las personas de Dios, un falso profeta. Un falso profeta también, dice el Papa, es una persona muy atractiva. Intenta convencer bajo la apariencia de ser muy buena, pero es un lobo con piel de oveja y quiere atrapar las personas que están allá en la sociedad vacías. Entonces, el falso profeta también tiene apariencia de atractivo. El falso profeta, dice el Papa, es decir, por sus frutos podemos distinguir la verdad de los enunciados. ¿Cómo entender una argumentación que puede apoyarse en hechos innegables? Eso es un buen profeta. Pero si es un profeta utiliza la misma palabra para herir a otra persona, desacreditarla ante los ojos de los demás, por más que parezca justa, dice el Papa Francisco, no contiene en sí la verdad. Luego, hay necesidad de afrontar los falsos profetas, hay necesidad de ser cristianos de acción y de verdad, eso es lo que pide el Papa Francisco, cristianos no falsos, sino de acción y de verdad, que la vida esté fundada sobre Jesús de Nazaret, no sobre palabras superficiales como los pelagianos. Y eso lo dijo en un excelente discurso el Papa hablando del pelagianismo y que se habla de pelagianismo, de Pelagio, una herejía del siglo V de la historia que niega el pecado original y la gracia de Cristo. Y el Papa aprovecha la oportunidad y educa como que trae el pelagianismo del siglo V ahora al siglo XXI. Y dice el Papa la tentación pelagiana, es decir, empuja a la iglesia a no ser humilde, desinteresada, bienaventurada. Pelagianismo nos conduce a poner la confianza más en las estructuras, en las organizaciones, en la perfección de las cosas, en planes supremamente perfectos, abstractos. Parece ser que el Papa moldea el pelagianismo planteándolo como aquello que no permite el más mínimo error. Bien interesante el tema para nosotros en nuestra vida cotidiana, estar atentos y diligentes a las advertencias, consultarlo en la Santa Biblia, cuánta cantidad de advertencias o cuántas oportunidades hemos tenido en la vida en que se ha advertido las cosas a las personas y las personas vuelven y caen en el mismo error. Entonces la advertencia vuelve a aparecer y le dicen a la persona, yo se lo había dicho, yo se lo advertí, le dirá los padres de esa persona, le dirá la persona, el amigo que más quiere a esa persona, le dirá el sacerdote que tanto aprecia a ese fiel, yo se lo había dicho. Yo se lo advertí, pero usted no quiso hacer caso. Siempre las advertencias apuntan en ese sentido. Cuando la Santa Biblia dice, cuidado con los falsos profetas porque tienen piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Tengan mucho cuidado
con los falsos profetas. Esa es una advertencia muy buena para no perder la ruta de una buena religión. Salud, bondad y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.